Es su misericordia. Recordamos que ahora en la tercera reunión los niños van a celebrar el Día de la Biblia. Gracias a Dios, bendecimos el nombre de Dios, y que también va a estarse predicando la palabra de Dios en el parque. Bueno, gracias a Dios. Qué bueno recordar el libro de Nehemías, ¿cierto que sí? Que veíamos la semana anterior, ¿cierto? En el capítulo 2, versículos 17 y 18. Y les dije: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Amén. Habíamos explicado que es necesario que seamos constructores de muros, ¿cierto que sí? Constructores de muros, y nos estamos refiriendo ¿a qué? A que la iglesia del Señor, nosotros como sacerdotes de Dios, como ministros de Dios, debemos construir protección. Protección, los muros son protección. Recordamos que una ciudad sin muros era una ciudad desprotegida, ¿cierto? Entonces Dios nos ha llamado, así como a Nehemías, a ser constructores de muros. Es decir, protección para nuestra vida primero, protección para nuestra familia, protección también para la iglesia, para la ciudad y para el país. Importante esto, que Dios nos ha llamado para ser constructores de muros. Qué importante es esto, la protección. Y Nehemías tenía en su corazón esto, porque veía su ciudad consumida por el fuego. Veía la ciudad consumida por el fuego, y él dijo: necesitamos protección, y empezó a construir ese muro. Motivó a sus amigos, a sus conciudadanos, y construyeron un muro de protección. Entonces es importante entender eso. Estamos para construir protección. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces la iglesia del Señor es muy importante en una comunidad, porque hace muros de protección. Esto es muy importante. Nosotros debemos entender que para Dios el pueblo más importante, el cuerpo de personas más importante es la iglesia del Señor, porque somos sus pies, somos sus manos, somos sus sacerdotes, somos sus reyes, sus ministros, los representamos al Señor. Entonces el pueblo de Dios debe construir muros. Gloria a Dios, como lo hizo Nehemías. Pero dijimos varios aspectos la semana anterior. Construimos muros a través de enseñar la verdad, ¿cierto que sí? La verdad hace que seamos protegidos como personas, como familia, como sociedad. Cuando hay verdad, hay protección, ¿cierto? Segundo, hablamos de la justicia, ¿cierto que sí? Que hay que vivir la verdad, ¿cierto? Que cuando se vive la verdad somos protegidos, ¿cierto? Cuando una persona vive los 10 mandamientos es protegido. Él como persona protege a su familia, protege el lugar donde trabaja. Es muy importante la justicia, es vivir la verdad. Y en tercer lugar dijimos la intercesión. El interceder es orar a favor de otras personas, ¿cierto que sí? Y habíamos visto básicamente la parte básica explicatoria. El miércoles pasado hablamos de la importancia y cómo orar por nuestros amigos, las personas necesitadas. Por eso, los que quieran aprender más sobre la intercesión, vea la transmisión del día miércoles anterior. Ahí hay unos principios de cómo orar por nuestros amigos, nuestra familia, nuestros cercanos. Volvámosla a mirar y vamos aprendiendo. Pero hoy vamos a mirar construyendo muros a través de la intercesión por nuestra ciudad y por nuestro país, ¿cierto? Construyendo muros a través de la intercesión por nuestra ciudad y nuestro país. Segunda de Crónicas, capítulo 7, es un texto muy conocido respecto a la intercesión. Entonces la palabra del Señor nos habla en ese maravilloso texto. Dice en el versículo 12: apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis
ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amados hermanos, hay países en mucha crisis, en mucha pobreza, en mucha violencia, en mucha crisis moral, cierto que sí, en crisis espiritual, cierto, por causa precisamente del alejamiento de Dios. Pero es importante entender que Dios nos habla de los intercesores, ¿cierto? Dice que si Dios enviara precisamente castigo sobre una comunidad, sobre una sociedad, dice que si Él cerrara los cielos y no enviase la bendición, pero si hay ese pueblo que se humilla, que busca de Dios, Dios tendrá misericordia, ¿cierto que sí? Y entonces aquí vuelve a tener mucha preponderancia el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios es ese pueblo mediante el cual Dios restaura las comunidades, las sociedades y los países, las ciudades también. Es ese pueblo que Dios usa para que haya restauración en los países a través de la intercesión de personas que están orando por su país. Algo importante que tenemos que entender es que debemos amar nuestro país, ¿cierto que sí? ¿Cuántos quieren un país bendecido? ¿Cuántos quieren un país lleno de la bendición de Dios? Todos nosotros. Y cuando la iglesia cristiana ama su país, la iglesia ora por su país. Por eso es muy importante que nosotros siempre llevemos en nuestras oraciones a nuestro país, siempre llevemos en nuestras oraciones a nuestra ciudad, que seamos intercesores, porque el Señor nos ha hecho sacerdotes para orar por nuestra ciudad. Ahora, si cumplimos esa función sacerdotal que Dios nos ha dado, vendrá mucha bendición y veremos los resultados. Los países son el resultado de la oración de la iglesia de ese país. Mire usted un país en crisis, mire un país usted en problemas, es el resultado de la iglesia de ese país. Si esa iglesia pagó un precio por ese país, si esa iglesia clamó a Dios por ese país será bendecido y será prosperado. ¿Cierto? Si la iglesia fue negligente en la intercesión, entonces el país también sufrirá las consecuencias. Entonces es importante entender esto, que esa oración determina el bien para nuestros países, para el buen funcionamiento de nuestros países, y que a través de la intercesión escribimos la historia de nuestros países. Cierto que sí, hay países que fueron destruidos, como por ejemplo Francia, cuando hubo lo que se llamó la Revolución Francesa. Cierto que sí, hubo una revolución donde hubo muchos muertos. ¿Por qué? Porque era una iglesia débil, que no tenía influencia, que no era de verdad esa iglesia guerrera que tenemos que ser nosotros. Pero hay un contraste. Inglaterra también iba a una guerra civil, a una destrucción tremenda, pero la iglesia inglesa predicó el evangelio, se metieron con Dios, y en vez de revolución, en vez de mortandad, en vez de ruina, hubo un gran avivamiento. Diga gloria a Dios con ánimo. Hubo un gran avivamiento que transformó la nación. Hubo paz, hubo abundancia, las leyes cambiaron para bien, hubo justicia, hubo trabajo, hubo prosperidad. Estos son ejemplos históricos de lo que ha sucedido en el mundo cuando la iglesia se ha metido con Dios. Por eso en un avivamiento de Gales se dijo: póstrese la iglesia y salve al mundo. Es decir, póstrese la iglesia y salve a Colombia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo quiero compartir con ustedes esta verdad, pero que ustedes no la tomen solo como una enseñanza más de un domingo, o como unas enseñanzas que ha habido estos domingos, sino que nosotros tomemos esta palabra y le digamos: Señor, yo quiero construir muros a través de la edificación de la oración. Voy a orar por mi país, voy a orar por mi país, porque recuerde, si Colombia es bendecida, nosotros seremos bendecidos. ¿Cierto que sí? Si nosotros vemos la bendición de Dios en el país, nosotros vamos a ser bendecidos. Si hay paz en Colombia, la paz también vendrá a nosotros, ¿cierto? Si hay trabajo, el trabajo también nos bendecirá. Si hay oportunidades, también eso nos bendecirá. Pero es importante que entendamos que nosotros escribimos la historia de nuestro país. La historia de nuestro país se determina si nosotros de verdad la escribimos de rodillas orando por el país. Entonces es muy importante que entendamos esto. No es solo un mensaje más, es muy importante que entendamos eso. El futuro de Colombia, el presente de Colombia está en las rodillas del pueblo de Dios. Póstrese la iglesia y salve a Colombia. ¿Están de acuerdo? No es con armas,
No es con fuerza humana, no con ejército, no con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Póstrese en la iglesia y salve la nación. Damos gracias a Dios por esto. Quiero compartir con ustedes algunos principios de la intercesión, cuando estemos en la intercesión, que hace una intercesión poderosa. Entonces recordamos que la intercesión es orar a favor de, y estamos hablando orar a favor de nuestro país. Entonces en Mateo 6:9 dice la palabra, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Toda oración poderosa empieza exaltando a Dios. ¿Cierto que sí? Toda oración poderosa empieza exaltando a Dios. Por eso el Señor Jesucristo enseñó el Padre Nuestro diciendo: cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es santificar el nombre de Dios? Es tomarlo aparte para exaltarlo, para adorarlo, para glorificarlo. Toda oración poderosa empieza cuando el pueblo adora a Dios, exalta a Dios, bendice a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La oración empieza con exaltación. Santificado sea tu nombre. Cuando la iglesia exalta el nombre de Dios. El Salmo 100, versículos 3 y 4 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Aleluya. Entonces siempre que empecemos a orar y a interceder, alabemos a Dios. Vamos a decir: Señor, te damos la gloria, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres majestuoso. Señor, te damos la gloria porque tú eres digno de ser exaltado, de ser reverenciado. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, porque recuerde que el nombre de Dios lo representa a Él. Dice, por ejemplo, que Él es Jehová nuestro proveedor, Él es Jehová nuestro pastor, ¿cierto? Él es Jehová nuestro sanador. Entonces, siempre que estemos intercediendo, adoremos al Señor, alabémoslo, porque la Biblia dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Ya lo sabemos, el Salmo 22:3 lo dice, lo recordamos. Dice: porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces, ¿cómo empieza una adoración poderosa? Exaltando y alabando el nombre del Señor. Empieza glorificándolo, exaltándolo. Usted va a notar que cuando usted empieza a honrar, a exaltar el nombre de Dios, a glorificar a Dios, empieza a suceder algo en su vida. Las cadenas se van, las cargas, la opresión se va, la aflicción se va, y usted empieza a sentir una unción poderosa, porque la alabanza atrae la presencia de Dios. Hágalo, ¿cierto que sí? Aún así usted no sienta mayor, no tenga un sentimiento mayor, ¿cierto? Es decir, que esté como no esté muy emotivo. No importa, no se trata de emociones, se trata de decisiones. Exaltar el nombre del Señor. ¿Cuántos vamos a exaltar el nombre de Dios? Bueno, vamos a mirar otro aspecto. Entonces, es importante entender, en segundo lugar, que debemos reconocer nuestros pecados, ¿cierto? En el libro de los Proverbios, capítulo 14, verso 34 dice: la justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Es importante entender que la crisis personal, familiar y de un país es a causa del pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. La causa del fracaso matrimonial, la causa la causa del fracaso empresarial, la causa del fracaso de un país es el pecado, ¿cierto que sí? Y por eso esos grandes hombres de Dios siempre confesaban el pecado y decían: hemos pecado. Por eso en Daniel, ¿cierto que sí? Observamos que Daniel en el capítulo 9 dice que él oraba por el pueblo. Vamos a mirar Daniel 9:5. Dice la palabra: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros padres y a nuestros príncipes y a nuestros nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Entonces, qué importante es entender que Daniel, cuando está haciendo oración por su pueblo, dice: hemos pecado, ¿cierto? Hemos desobedecido tu palabra.
Cuando nosotros intercedamos, nosotros debemos reconocer primero nuestro propio pecado, ¿cierto que sí? Por eso el salmista David, él reconoció su pecado. Es importante que le digamos al Señor: Señor, yo reconozco que he pecado y te pido que me perdones, que me santifiques. Esto a nivel primero personal, ¿cierto que sí? A nivel personal. Salmo 51, versículo 1 al 4: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces es importante que nosotros le digamos: Señor, perdona nuestros pecados, pero perdona mis pecados, ¿cierto? Yo te pido, Señor, perdón por mis pecados, ¿cierto que sí? Y que nosotros le digamos al Señor esto, porque eso hace una oración poderosa. Cuando nosotros le pedimos: Señor, sí hemos fallado, hemos pecado, yo he fallado, mi familia ha fallado, ¿cierto? Mi país ha fallado. Entonces es importante entender eso, confesar el pecado también ante todo del pueblo de Dios, ¿cierto? Cuando oramos, estamos orando por el país. Cuando oremos por el país, digámosle: Señor, perdona a tu iglesia, a tu pueblo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué? Porque es que muchas veces hay pecado en el pueblo de Dios, hay pecado en el pueblo del Señor. Entonces debemos decirle: perdónanos, Señor, cuando no hemos oído la voz de tu palabra, cuando no hemos discernido tu voz y hemos cometido tantos errores como iglesia, ¿cierto que sí? Porque muchas veces la iglesia, hemos dicho, es un factor muy importante en un país. Pero si la iglesia está en pecado, si los mismos líderes de la iglesia, los mismos predicadores, hay pecado, ¿cómo será esto? ¿Cómo va a respaldar Dios a un país? Pero si nosotros le decimos: Señor, perdónanos como iglesia, como Daniel dijo: hemos pecado, hemos hecho lo malo, te pedimos perdón por los pecados de la iglesia. Empezando precisamente por el liderazgo, ¿cierto? Nosotros debemos orar sin juzgar y sin condenar por el pecado de los líderes de la iglesia del Señor, de nuestros pastores, de nuestros apóstoles y profetas que dirigen la obra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Debemos pedir no con una actitud de juicio, ¿cierto? Y de mandarlos al infierno, sino decir: Señor, perdona el pecado de nuestros líderes. ¿Sabe que muchas veces yo he notado que como líderes hemos llevado a fracasos al país, como líderes cristianos? ¿Por qué motivo? Porque no hemos tenido sabiduría y no hemos podido orientar bien al pueblo. Y me refiero pues a todo el cuerpo de ministros de una ciudad, de un país, y hemos fallado, ¿cierto? Ahora se escuchan malos testimonios de pastores, se escuchan malos testimonios de dirigentes religiosos, cristianos, bueno, más bien religiosos. Entonces, ¿qué vemos? Que ese pecado del liderazgo afecta a la iglesia y afecta al país, ¿cierto? Porque imagínense que si los ministros de Dios están llenos de pecado, ¿qué será el país? ¿Sí me hago entender? Entonces todo empieza con estos siervos de Dios. Por eso entonces 2 Timoteo 1:3 dice: doy gracias a mi Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. O sea, que haya esa limpia conciencia, que hay una conciencia limpia de que de verdad estamos sirviendo al Señor. Y también que hay una fe no fingida, versículo 5. Dice: la fe no fingida que hay en ti. O sea, que los ministros del Señor tengan una fe verdadera, una conciencia transparente, un testimonio impecable. Y si hemos visto esa falla en los siervos de Dios, tenemos que pedir que el Señor tenga misericordia. ¿Cuántos están de acuerdo por esto? Ahora recordemos que el libro de Oseas 4:9 dice que así como es el sacerdote, así es el pueblo. Y vamos a mirarlo literalmente, por favor. En el libro de Oseas, ¿cierto que sí? En el capítulo 4, versículo 9, nos dice la palabra de Dios en ese texto de la palabra, que así como es el sacerdote, así será el pueblo, ¿cierto que sí? Entonces es importante, miremos literalmente, dice el versículo 9: y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Es decir, que los líderes cristianos marcan el nivel espiritual, el nivel moral, el nivel ético, el nivel espiritual del pueblo de Dios primero, segundo de la nación. Por eso se espera que los ministros de Dios sea gente de integridad, ¿cierto que sí? Gente que esté a la altura del llamado que Dios ha dado. Por eso debemos pedir perdón por nuestros líderes, pedir que el Señor santifique a los líderes. Por eso dice: será el pueblo como el sacerdote. Es decir,
el pueblo será el reflejo de los ministros. ¿Cuántos están viendo lo que les estoy diciendo? Por eso debemos orar por la iglesia del Señor, por el pueblo del Señor, pero especialmente por los predicadores, que haya santificación, que el Señor santifique al pueblo, que nos perdone el Señor por nuestros pecados, por nuestros errores. Si nosotros reconocemos esto, Dios va a tener misericordia de nuestro país. Qué importante es esto. Pero luego debemos orar ya entonces por nuestros gobernantes. ¿Cierto que sí? Debemos orar por el pecado de nuestros gobernantes. Daniel dijo: nuestros príncipes han pecado, nuestros gobernantes han pecado. Entonces pedimos perdón por nosotros mismos, ¿cierto? Primero pedimos perdón al Señor por la iglesia, sus líderes y el cuerpo en general, ¿cierto? Pero también pedimos perdón por nuestros gobernantes, es decir, por los que están en eminencia, nuestro presidente de la república, los del despacho, ¿cierto? Los ministros, ¿cierto que sí? Todos los que están en autoridad, ¿cierto? De gobierno. Tenemos que orar: Señor, perdona a cada uno de estos. ¿Por qué? Porque hay pecado a veces de nuestros líderes políticos, sociales, en todas las áreas. Entonces debemos pedir perdón por los que gobiernan, por los que dirigen, por las autoridades de policía, por las autoridades civiles, ¿cierto que sí? Por los que están en un liderazgo, en una eminencia. ¿Por qué? Porque de ahí desciende todo al pueblo. Entonces tenemos que orar por ellos, pero también orar por la población, los pecados de la población, ¿cierto que sí? Es decir, por el pecado que comete el pueblo común y corriente. ¿Ustedes creen que la gente común y corriente también peca? Por supuesto. Entonces la esencia de lo que estamos viendo es, primero, exaltar al Señor; segundo, pedir perdón por el pecado. ¿Cuántos estamos tomando esto? Tercero, entonces, pidiendo que venga el reino de Dios. Muy bien, entonces primero dijimos un ambiente de alabanza, de adoración. Segundo, pedir perdón por los pecados. Tercero, pidiendo que venga el reino de Dios. Recuerde que Mateo 6, que es la oración modelo, la palabra del Señor nos dice en el versículo 10, Mateo 6: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es muy importante entender esto. Mire, la Biblia dice que nosotros debemos pedir que venga su reino. ¿Y qué es que venga su reino? Es decir, que Él gobierne, ¿cierto? Sencillamente es eso, para no, digamos, no especular sobre esto. Pedir que venga su reino es que Él gobierne. Cuando Él gobierna en la sociedad, ¿cómo será la sociedad? ¿Bendecida o no? ¿Cierto que sí? Entonces estamos diciendo: venga tu gobierno a Colombia, que tú gobiernes en Colombia. ¿Habría paz si Él gobierna? ¿Habría abundancia si Él gobierna? ¿Habría bendición si Él gobierna? Entonces por eso este versículo dice: venga tu reino. Y lo explica: hágase tu voluntad, ¿cierto? Dice: como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, orar que venga su reino es que se haga la voluntad de Dios en Colombia. Gloria a Dios. Entonces no habría narcotráfico, no habría asesinatos, no habría injusticia si viene el reino de Dios. Por eso tenemos que orar por cada situación diciendo: Señor, venga tu reino. Ahora, ¿cuántos creen que en el cielo hay paz y hay bendición? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está establecido. Mas sin embargo, en la tierra todavía falta que se establezca más el reino, que el reino de Dios sea establecido en todas las áreas. ¿Por qué? Porque la gente hace lo que quiere. Entonces estamos pidiendo es que no hagamos lo que queremos, sino que se haga la voluntad de Dios. Tenemos que orar que venga ese reino, ¿cierto que sí? A nivel de las empresas, a nivel de la educación, a nivel de los medios de comunicación, pero empezando primero por nuestra propia vida. ¿Cierto que sí? Porque yo puedo decir que Él es el Señor del universo, que Él es el Señor de las naciones, que Él es el Señor de su iglesia, pero ante todo tiene que ser el Señor de mi vida. Es decir, que yo ya no hago lo que yo quiero. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo. ¿Qué dijo Pablo? Cristo vive en mí. Entonces es importante que el reino de Dios debe venir primero a mi vida, ¿cierto? Es decir, que el Señor gobierne sobre nuestra vida. ¿Cuántos queremos que Él gobierne sobre nuestra vida? Y es muy importante. Entonces estamos pidiendo que venga su reino, pero primero a nuestra propia vida. ¿Sabe una cosa? Los cristianos por lo general somos muy caprichosos. Tomamos decisiones, hacemos cosas, viajamos, hacemos proyectos, pensamos tantas cosas y a lo último le preguntamos a Dios cuando ya nos hemos golpeado contra el mundo. ¿Por qué muchos cristianos fracasan en lo que hacen? Porque sencillamente hacen lo que quieren. El reino no está en ellos. Pero cuando usted quiera hacer algo, pídale a Dios la guianza
y sométase a la voluntad de Dios. Por eso Santiago 4, versículo 7 dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero dice someteos a Dios. ¿Sabe qué es lo que nosotros necesitamos? Someter nuestra voluntad a Dios, someter nuestras emociones a Dios, someter nuestras decisiones a Dios. Entonces nuestra vida va a cambiar. La vida de muchos cristianos cambiaría si tan solamente nos sometiéramos a Dios, hermanos. Si tan solamente pidiéramos que venga su reino. Y no solo lo pidiéramos, sino que de verdad permitiéramos que el Señor gobierne en nuestras vidas. Yo quiero hablarle a su corazón. Quizás estás pasando fracasos porque sencillamente vives sin pedirle al Señor su reino. Y aunque ya lo sabes en la cabeza, haces lo que tú quieres. No tienes principios financieros, no tienes principios de la familia, no tienes principios en todos los aspectos de la vida. ¿Y cómo vamos a prosperar de esa forma? Pero yo les animo, pidamos que venga su reino, que realmente el Señor nos gobierne, y cuando Él nos gobierne tendremos victoria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante eso, someternos a Dios. Una de las grandes oraciones es esa: Señor, yo me rindo ante ti, venga tu reino a mi vida, sé el Señor de mi vida. Señor, yo no quiero hacer lo que yo quiero ni oír mi propia voz, yo quiero oír tu voz, ¿cierto? Entonces, sometiéndonos a su palabra. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Pues en su palabra, ¿cierto que sí? Hay que ir a la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, si usted quiere estar en el reino de Dios, necesita estar apegado a la Biblia, a la palabra de Dios. Yo siempre enfatizo esto: ¿cuánto tú lees la Biblia? Muchas veces la Biblia está por allá debajo del sofá, ¿cierto que sí? Cuando llega la hora del culto, ay, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Y a lo último la encuentra por allá botada y le quita la tierra y dice, ay, ya, la bendita palabra de Dios. Entonces, ¿sabe una cosa? Dice el profeta Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Por la palabra. Tenemos que ser un pueblo que lee la palabra de Dios, que la medita, que la estudia, que ante todo la practicamos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque la palabra de Dios son los decretos del reino, ¿cierto? Pero si no le damos lugar a la palabra, hermanos, no tenemos tiempo para la palabra de Dios. Estamos tan ocupados en tantas cosas, no hay tiempo para estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo se va a establecer el reino? Por eso dice la Biblia que cuando Daniel empezó a orar, estamos en Daniel capítulo 9, estamos viendo varios textos, pero en Daniel capítulo 9 nos dice que Daniel empezó, dice el versículo 2, dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Dice que él miró los libros, ¿cierto? Él miró los libros. ¿Cuáles libros? Los libros de la profecía, ¿cierto? Miró en los libros de la profecía de Jeremías. Y él descubrió la voluntad de Dios, descubrió los decretos del reino de Dios al leer la palabra, ¿cierto? Y Daniel, su oración adquirió un poder tremendo. ¿Por qué? Porque se sometió a la palabra del Señor. Es importante entender esto, que nosotros nos sometemos a Dios a través de someternos a la palabra. Oramos de acuerdo a la palabra. Cuando nosotros decimos venga tu reino, estamos diciendo que se haga lo que está escrito en su palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, por eso cuando oramos de acuerdo a la palabra, la oración se vuelve poderosa. Vea, usted quiere tener una vida de oración poderosa, ore de acuerdo a la palabra, de acuerdo a los mandamientos de la palabra de Dios, de acuerdo a los decretos de la palabra de Dios, de acuerdo a las promesas de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cierto que sí? Daniel dice que leyó la palabra y de acuerdo a lo que Dios había prometido, él se agarró de eso que Dios había dicho. Por eso cuando nosotros estamos diciendo que venga su reino, quiere decir que tiene que ser preponderante la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Para que ese reino venga, primero dijimos ¿a quiénes? A nosotros mismos, pero también establecer el reino de Dios en el país. Entonces hay promesas de Dios para las naciones, ¿cierto? Versículos que Dios nos va a traer para orar por el país,
¿cierto? Promesas de Dios para el país, promesas de Dios para nuestra nación, pero es importante que no oramos de acuerdo a lo que ven nuestros ojos, porque nuestros ojos nos engañan, ¿cierto? Sino que oramos de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿cierto? Lo que Dios ha prometido. A veces vemos que hay mucha crisis, pero Dios ha prometido que Él es Jehová nuestro proveedor, que Él es Jehová nuestro sanador, que Él nos saca de las muchas aguas. Bendito el nombre de Dios. Por eso tenemos que estar apegados a la palabra de Dios. Tenemos que leerla, meditarla, memorizarla y en la oración aplicarla sabiamente, cierto que sí, para que podamos orar de acuerdo a la voluntad del Señor. Qué importante es esto, que podamos orar de acuerdo a la voluntad del Señor. Bendito el nombre del Señor. Nosotros debemos orar por los líderes de la comunidad, de la sociedad. Dice la palabra de Dios en la intercesión por el país, debemos orar por los líderes de la comunidad. Vamos a segunda de Timoteo, o segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 2:2, nos dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Desde el 1 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, debemos enfocar nuestra oración por los gobernantes. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Cierto? Orar por los que están gobernando, los que son influencia. Ya dijimos en el gobierno, pero no son los que son influencia en el gobierno, sino los que son influencia en los medios de comunicación, ¿cierto? En la educación, los empresarios, los que son responsables de hacer las leyes, es decir, el Congreso, los jueces que tienen que ejercer justicia. ¿Cierto que sí? Es importante que nosotros oremos por los líderes. Por ejemplo, ahorita el martes hay las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Hay dos opciones, ¿cierto? Una opción es de un señor que es como pues una personalidad muy rara, ¿cierto que sí? El presidente Trump, ¿cierto que sí? Que algunos dicen que es como muy alocado y que trata mal a las personas y bueno, pero más allá de la personalidad alocada de este presidente, vemos que él es pro vida, va contra el aborto. Digan algo. Segundo, promueve la lectura de la palabra de Dios. Está a favor de que las iglesias funcionen y que no las coarten. Está a favor de Israel. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces todo dijo que en estos días le dijeron que él era el hombre más famoso e importante del mundo, y dijo: no, el más famoso y importante es Jesucristo. Entonces, por eso el pueblo de Dios tiene que tener discernimiento, sí, en estos momentos. Y la otra persona, si usted va al fondo, es una persona de origen ateo, de pedofilia, de promoción del narcotráfico, que apoya las guerrillas, que es amigo de George Soros. Es decir, el pueblo de Dios tiene que tener discernimiento y mirar a quienes va a elegir. ¿Sí me hago entender? Algunos dicen: no, nosotros no tenemos que ver nada con eso. Por supuesto que sí. Nosotros tenemos que orar que Dios dé un gobernante más apropiado a los principios de la palabra de Dios, allí en los Estados Unidos, pero también aquí en Colombia. ¿Y por qué debemos orar por esos lugares? Porque lo que pasa allá nos afecta a nosotros. Lo que pasa en Venezuela nos afecta a nosotros. Lo que pasa aquí con los vecinos nos afecta a nosotros también. Entonces tenemos que ser sabios y orar por esos gobernantes que son influencia, para que que son una influencia grande a través de sus mandatos, a través de lo que ellos ejercen. Cierto que sea gente temerosa de Dios, cierto que sea gente que respete a Dios, que no puedan hacer lo que ellos quieran, sino que su corazón sea inclinado a lo bueno. El libro de los Proverbios, capítulo 21, vamos a leerlo brevemente. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 21 de Proverbios, en el versículo 1, vamos a mirarlo por favor. Dice así la palabra de Dios: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Entonces esto es orar de acuerdo a la palabra, es reclamar al Señor en oración con humildad. Proverbios capítulo 21
Verso 1, ¿cómo podemos orar, por ejemplo, lo que estamos diciendo por nuestros líderes gubernamentales, nuestros líderes empresariales, nuestros líderes de los medios de comunicación, los jueces, los legisladores? Aplicando este versículo, podemos decir en la oración: Padre, tu palabra dice que el corazón de estas personas líderes está en tu mano. Te ruego, de acuerdo a tu palabra, que lo inclines a las cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Orar de acuerdo a la palabra según Proverbios 21:1. Cierto que sí, de pronto usted tiene un jefe en su empresa que es injusto, que es tirano. Usted puede decirle al Señor: Padre, tu palabra dice que tú inclinas a los líderes a lo bueno, a lo justo. Te ruego que tú hagas la obra en mi jefe, que tú hagas la obra en este empresario, que tú hagas la obra en estos que están en los medios de comunicación, en nuestros gobernantes. Pero tenemos que orar mucho por nuestros gobernantes. ¿Cuántos están de acuerdo? Por los que están en autoridad. ¿Para qué? Para que le vaya bien a nuestro país, para que le vaya bien a nuestra ciudad. ¿Es importante orar por los gobernantes, sí o no? Por supuesto. ¿Y a quién le corresponde hacer eso? A nosotros. Y es importante que oremos: Señor, dale sabiduría, Señor, que no puedan hacer lo malo, que si están siendo llevados hacia la corrupción, hacia lo injusto, Señor, no lo permitas. Por favor, interviene, Señor, toma control de sus mentes, toma control de sus decisiones, Señor amado, que ellos no puedan hacer lo que ellos han decidido que es malo, sino que solo puedan hacer lo bueno. Inclina el corazón de ellos a lo recto, Señor. Por favor, interviene, Señor, en el corazón de ellos. Qué importante es esto, ¿cierto? Que el Señor incline el corazón de los gobernantes. Pero ahí está el destino de un país. Si la iglesia ora: Señor, no permitas que esos planes que ellos tienen, que son malvados, se ejecuten. Confunde, Señor, esos planes y dale sabiduría. Ante todo, dales temor de Dios. Pero es importante que la iglesia del Señor oremos por esto, porque Dios va a hacer la obra. Es decir, por eso nos dice que oremos por los que están en liderazgo, los que están en eminencia, los que Dios ha permitido que sean líderes de gobierno, líderes en todos los sentidos de la vida, ¿cierto? Tenemos que orar por ellos. Señor, inclina el corazón de ellos a lo que es bueno, a lo que es recto, para la gloria de Dios. Esto es muy importante, hermanos amados. Y entonces Dios empieza a hacer la obra, que ellos tengan un corazón para Dios. Dios puede cambiar los corazones, cierto que sí, pero se requiere que el pueblo de Dios oremos, que oremos como pueblo de Dios. Había una reina en Inglaterra que dijo que ella no le tenía miedo a ningún ejército. Y en ese tiempo Dios había levantado un gran predicador en ese país. Y ella dijo, no recuerdo el nombre del predicador, dijo: lo único que le tengo miedo es a las oraciones de ese predicador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ella decía: yo no le tengo miedo a ningún ejército, no le tengo miedo a ningún enemigo, pero lo único que le tengo miedo es a las oraciones de ese predicador. ¿Sabe una cosa? Porque ella sabía que hay poder en la oración. Y los gobernantes tienen que saber que cuando la iglesia se arrodilla a orarle al Padre, algo tiene que suceder. Dele gloria a Dios por esto. Amén. Le damos la gloria a Dios. Y que el temor de Dios tome estas vidas, ¿cierto que sí? Mire que ha habido muchas gentes malvadas, ¿cierto? Hubo, por ejemplo, unos dictadores en Rumanía que fueron los Ceausescu. Eran terribles, eran de verdad terribles, malvados. Hay un libro escrito por un pastor rumano que se llama Torturado por Cristo. Busque el libro, es fácil de conseguir, pero habla cómo torturaban a los cristianos, a los pastores. Era una persecución terrible, era algo abominable, cierto que sí, algo muy tremendo. Pero la iglesia oró y esa tiranía cayó. ¿Qué pasa? ¿Por qué los tiranos gobiernan las naciones? Porque la iglesia no ora. ¿Cuántos me están escuchando? La iglesia sencillamente deja de orar y dice: ya que pudimos hacer, ya no nos agarró ventaja, ya no podemos hacer nada. Pero si la iglesia se postra a orar, no importa cuánto Satanás se haya enseñoreado, las fuerzas del mal tienen que caer. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Por eso sigamos insistiendo. Nuestro país ha estado en peligro, cierto que sí, de ir a un socialismo, de ir a una línea
atea, de ir a una línea secularista. Y no, el cambio no está solamente a nivel político, el cambio está primero a nivel espiritual, cuando la iglesia ore y Colombia sea salva y los gobernantes sean transformados. Pero es muy importante entender, amados hermanos, que tenemos que llevar a Colombia en las rodillas. Oh, amados hermanos, que hoy venga esa carga de Dios en nosotros, esa unción para orar por Colombia, ese clamor por Colombia y que Colombia cambie. El futuro de Colombia está en nuestras rodillas. La escritura de la historia de lo que digan de Colombia está en nuestras rodillas. ¿Cuántos queremos que se diga en el año 2020 hubo una crisis tremenda, hubo COVID, hubo una crisis económica, una crisis social y política, pero la iglesia oró y después vino un gran avivamiento, después se derramó la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren que en la historia se diga eso? Gloria a Dios, que nuestros nietos puedan decir, nuestros hijos, mi papá oró, mi abuelita oró, mi primo oró, mi tío oró y Dios salvó la nación. Amados hermanos, esto es real, gloria a Dios. El destino de nuestro país está en la oración de este pueblo que somos nosotros. Y no solo aquí este grupo, sino que debemos entender que hay un pueblo muy extendido. El profeta Elías estaba deprimido en cierta oportunidad y él ya no quería orar. Y él le dijo a Dios: no, solo yo he quedado, soy el único que oro. Pero el Señor le dijo: no, no eres el único, hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas ante Baal. Yo quiero decirles que no somos aquí este grupo solamente, hay miles de hermanos en toda Colombia que están clamando por Colombia, que están orando por Colombia. No somos los únicos, sencillamente nos unimos a ese pueblo para que como un pueblo podamos clamar a Dios por nuestra nación, porque esto no es de un solo hombre, esto no es de un predicador, de un pastor o una iglesia. Este clamor es de todo el pueblo del Señor. Yo quiero decirles, hermanos, que Dios ha hecho sonar su trompeta y permanentemente somos convocados a tiempos de oración con los diferentes pastores de la ciudad, con las diferentes iglesias, y siempre estamos orando. El sábado tuvimos un clamor, gloria a Dios, no sé cuántos ayer estuvimos en ese clamor orando, hermanos de diferentes organizaciones, de diferentes grupos estábamos, porque no se trata solo de esta iglesia, de esta denominación, sino que se trata del cuerpo de Cristo que está orando y estamos viendo la gloria de Dios. Se está escribiendo la historia de Colombia, una nueva historia. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amados hermanos, no se queden fuera de esto, no se queden fuera de esto. Entremos en lo que Dios está haciendo, entremos en esta experiencia maravillosa de escribir la historia, orando por nuestros gobernantes, diciéndole: Señor, trae temor de Dios. Señor amado, inclina el corazón a lo que es bueno, Señor amado, y que tú hagas la obra, y que si ellos no van a responder, Señor, los colocamos delante de ti para que tú te glorifiques en ellos. Pero es tremendo y es poderoso cuando el pueblo de Dios ora. Ahora, entonces, hemos dicho que debemos orar por los gobernantes, pero también debemos orar por la comunidad en general, ¿cierto? Por los ancianos, por los estudiantes, por todos, ¿cierto que sí? Por el trabajador, por el vecino, por el compañero de estudio. Es decir, debemos orar por la comunidad en general. ¿Y qué es hacia dónde se debe enfocar esa oración? Primero, para que venga el temor de Dios, ¿cierto que sí? Y vemos ahí en Proverbios 14:34, que hoy lo hemos mencionado 2 veces. Dice: la justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Qué debemos orar por la gente, los habitantes del país, de la ciudad? Que ellos reconozcan que el pecado destruye y que ellos tengan temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que el temor de Dios venga a los bogotanos, que el temor de Dios venga a los colombianos, que la gente cuando vaya a hacer lo malo le dé ese temor tremendo y no puedan hacerlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que cuando la gente va a hacer un negocio torcido, sienta temor de Dios y no lo haga. Que la gente cuando va a traicionar a su esposa no lo puede hacer porque le da miedo, le da temor.
Más que miedo, el temor de Dios, ¿cierto que sí? Y que cuando va a hacer algo, que cuando vienen esos pensamientos de que se meta al narcotráfico, a la delincuencia, no lo podrá hacer porque el temor de Dios vendrá sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso la palabra de Dios dice: la justicia engrandece la nación. Debemos orar: Señor amado, coloca el temor de Dios en todos los colombianos. ¿Por qué las naciones fracasan? Por el pecado, por el robo, por la deshonestidad, por el adulterio, por la mentira, ¿cierto? Por eso fracasan los países. Pero ya hemos dicho que hemos pedido perdón a Dios por los pecados personales y los pecados de la sociedad, pero ahora también oramos que el Señor traiga temor de Dios. Oh, tremendo, hermanos. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Dios trae prosperidad. El temor de Dios trae la presencia de Dios. El temor de Dios trae la bendición de Dios, hermanos. Entonces nosotros debemos orar: Padre, que en Colombia haya temor de Dios. Cierto que sí, en los campos, en vez de estar sembrando coca, cierto, en vez de estar metidos en el narcotráfico y agarrando unos fusiles y descuartizando gente, que venga el temor del Señor. ¿Cuántos vamos a orar que descienda el temor de Dios sobre Colombia? ¿Cuántos lo vamos a hacer de verdad? Se necesita ancianos, ancianas, jóvenes, varones, niños, adolescentes, que oremos: Señor, que venga el temor de Dios, que venga el temor de Dios. Y como ya hemos dicho, primero a nosotros, pero que fluya, porque cuando hay temor de Dios, hermanos, hay bendición, hay respaldo de parte de Dios. Cuando hay temor de Dios también se abren las puertas. ¿Por qué se cierran las puertas? Porque la gente no tiene temor de Dios y hace lo que quiera. Tenemos que orar, segundo, que haya conversión. ¿Qué es la conversión? Es arrepentimiento y volverse a Dios, ¿cierto que sí? Hechos capítulo 3 versículo 19. Dice la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces nosotros tenemos que orar para que haya arrepentimiento en la comunidad, ¿cierto que sí? Para que la gente se arrepiente y se convierta. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es dejar de hacer lo malo, ¿cierto? Ese es el arrepentimiento, que la gente deje de hacer lo malo. ¿Y qué es conversión? Conversión es tener un cambio profundo, es ser totalmente transformados. Debemos estar orando: Señor, que tú transformes profundamente la sociedad y que haya un cambio radical en la gente. ¿Cuántos están de acuerdo por esto? Que el Señor cambie el corazón de las personas, que el Señor traiga ese arrepentimiento, que el Señor traiga ese temor de Dios, que el Señor traiga esa conversión verdadera, ¿cierto que sí? Porque si la gente se convierte a Dios, es decir, dejan lo malo, dejan que Dios los transforme, grandes bendiciones vendrán sobre Colombia. Grandes bendiciones vendrán sobre Colombia, hermanos amados, cuando haya arrepentimiento, cuando haya conversión. Por eso tenemos que orar de esa manera. Pero también, ya para ir concluyendo, necesitamos orar por un despertamiento espiritual. Un despertamiento espiritual. Hechos capítulo 12 versículos 17 en adelante, dice: en los postreros días, dice el Señor, los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Qué tenemos nosotros que orar? Señor, despierta a la gente a un avivamiento espiritual, ¿cierto? Es decir, que la gente sea llena de la gloria de Dios, que la gente sea llena del Espíritu Santo. Como dice la palabra, que el Señor derrame de su Espíritu sobre todos los colombianos. ¿Cierto que sí? Lo que Colombia necesita es un gran avivamiento para que haya una gran transformación. Que el Espíritu Santo descienda, ¿cierto que sí? Por eso una de las oraciones que yo hago permanentemente es con la proliferación de la hechicería y la brujería. Algo que Dios me ha puesto en el corazón es orar: Señor, Colombia no es un nido de demonios, Colombia es un gran templo para el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y digamos: Señor, venga tu gloria a este templo que se llama Colombia. Venga tu gloria a este templo que se llama Colombia. Colombia no es un nido de demonios, Colombia es un gran templo del Espíritu Santo. Bogotá ha sido declarada la ciudad del avivamiento mundial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Tenemos que orar: Señor, descienda tu gloria, llena con tu espíritu a Bogotá, llena con tu espíritu a Colombia, y veremos la gloria del Señor. Y lo último, entonces, la intercesión por un país y por una sociedad es, vuelvo a recalcar, la guerra espiritual.
La guerra espiritual. Y esto es otra cosa que hay que recobrar, porque como yo explicaba hace un tiempo atrás, hace unas semanas, la iglesia ha perdido esa actitud de guerra. ¿Cierto que sí? Y la iglesia tiene que recuperar esa actitud de guerra, porque desde que nos convertimos, Dios nos hizo soldados en el reino de los cielos. ¿Cuántos sabían eso? Tú eres un soldado de Dios, eres un soldado de la luz, del reino de Dios contra las tinieblas. Y esto tiene que entenderlo todo cristiano. Por eso dice Efesios 6:12, muy conocido: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La verdadera batalla para que Colombia cambie es una batalla espiritual. ¿Cuántos están de acuerdo? Y es importante entender, hermanos, que lo que gobierna el narcotráfico no es sencillamente malas actitudes. Lo que gobierna el narcotráfico son grandes demonios, espíritus de alto nivel, pero que el Señor los puede destruir, los puede derrocar, los puede sacar. Espíritus fuertes de brujería que el Señor también los destruyó en la cruz del Calvario, y que a través de la iglesia son echados fuera en el nombre del Señor Jesús. Es importante entender que lo que promueve la violencia, el asesinato, lo que promueve la prostitución, lo que promueve la maldad, son demonios de alto nivel. ¿Sí me hago entender? Y que nosotros tenemos autoridad. El Señor dice en Lucas 10:19. Estos son versículos muy contundentes que nosotros debemos retomarlos y debemos entender, amados, que Dios nos ha dado esta asignación. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos tomamos esta palabra? El Señor dice que le ha dado potestad a su pueblo, ¿cierto? Para hollar serpientes y escorpiones. ¿De qué habla serpientes y escorpiones? De fuerzas diabólicas, de fuerzas satánicas, ¿cierto? Pero dice que el Señor nos ha dado potestad sobre esas fuerzas satánicas. Dice: y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. ¿Cuántos tomamos esa palabra? Es decir, que el Señor nos ha dado autoridad como iglesia. Dice que en su nombre echaremos fuera demonios, ¿cierto que sí? La iglesia ha delegado esa autoridad. La iglesia ha dejado que Satanás invada y haga tantas cosas y destruya, y la iglesia ha quedado pasiva. Por ejemplo, lo que ya vimos hace unas semanas, cuando entraron esas mingas, usted sabe lo que hacían estos indígenas: era maldecir la ciudad, día tras día, caminando por las calles, invocando que vinieran demonios, invocando que viniera pobreza, invocando que viniera miseria a Bogotá. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, oramos y todo esto, pero falta terminar la labor, falta ir y marchar y limpiar esas calles, ¿cierto que sí? Falta ir y desautorizar eso que desataron ellos. Es decir, que nos falta más discernimiento espiritual y nos falta más decisión, nos falta más de que seamos gente decidida, y que, como Dios nos dio hace unos días, cubrir las fronteras, ¿cierto que sí? Pero también ir y limpiar por donde ellos estuvieron sacando toda maldición y proclamando el reino de Dios. Es decir, que la iglesia muchas veces es pasiva. ¿Cierto que sí? Es muy pasiva, somos muy pasivos en esto, pero recordemos que Dios nos ha dado primero la asignación, y en segundo lugar nos ha dado la autoridad. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la Biblia que el Señor nos dio la victoria sobre Satanás por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Es decir, que tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo. ¿Cuántos nos cubrimos con esa sangre poderosa? ¿Cuántos nos cubrimos con la sangre de Cristo? Diga: hay poder en la sangre de Cristo, me cubro con esa sangre preciosa. Tenemos que ser cubiertos con la sangre de Cristo, estar en santidad. ¿Cierto que sí? Porque uno no puede ir a la guerra estando en pecado, tiene que santificarse. Por eso ya hablamos de la santificación. Decir al Señor: todo lo que haya en mí que no te agrada, lo que haya en tu pueblo de Dios que no está bien, santifícanos, purifícanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a pelear la buena batalla de la fe. Pero necesitamos pelear la buena batalla de la fe, porque somos el ejército del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. ¿Y cómo se hace esto? Ya dijimos, primero dice Santiago 1:7: someteos pues a Dios. Segundo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero, someternos a Dios. Santificación, pedirle al Señor que haga su voluntad en nosotros, primero. Segundo, resistir al diablo. ¿Qué es resistir al diablo? Es oponernos. Por eso la palabra de Dios dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es decir, que nosotros no debemos participar, por ejemplo, del Halloween, ¿cierto?
Por supuesto, ya ningún cristiano está participando de Halloween. Si lo hizo es que ya, o sea, que no le ha llegado la luz a su corazón, la luz de la palabra, ¿cierto? Porque sabemos que eso es del reino de las tinieblas. ¿Y cómo vamos a participar del reino de las tinieblas y decir que somos cristianos? Son cosas realmente diabólicas, satánicas. Entonces es importante que entendamos que el Señor dice: y no participéis, oiga bien, de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Entonces ahí está el oponernos a las tinieblas. Eso es resistir al diablo. Es decir, yo no acepto esto, yo no acepto esto, ¿cierto que sí? Y es decir, yo no acepto que esto se tome en mi país, yo no acepto que el ocultismo se tome a mi país, yo no acepto que los demonios se tomen a mi país. Es decir, hacer una oposición activa. Resistir no es sencillamente que el diablo lo está abrazando y lo está agarrando y ya lo está acabando y dice: no, déjeme quieto. No, es decirle: no más, fuera de mi vida, te reprendo en el nombre de Jesús. Es echarlo fuera. Resistir es tomar autoridad, ¿cierto que sí? Y yo hago esa ilustración que a algunos la serpiente se le está subiendo por el pantalón y ellos dicen: ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? La dejo que suba, que sigue subiendo. No, tiene que de una vez atacarla para que no lo destruya. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ser radical contra las fuerzas del mal. Es decir, no dejar que el mal y que los demonios arraiguen. Porque una vez que arraigan, ¿quién los saca? ¿Cuántos me están escuchando? Una vez que arraigan, ¿quién los saca? Entonces no hay que dejar que arraiguen, ¿cierto que sí? Que las fuerzas satánicas no arraiguen en nuestras casas, no arraiguen en nuestra vida, no arraiguen en la iglesia, no arraiguen en el país. Porque una vez que han agarrado raíz es más difícil. Por eso los cristianos dicen que son guardas sobre los muros, para que cuando vean que el enemigo viene de lejos, de una vez se preparen y hagan la guerra y no le permitan que nos haga daño. ¿Cuántos somos guerreros del Señor Jesucristo? Entonces es importante entender eso, porque muchas veces somos muy permisivos. La serpiente va dando vueltas y el cristiano ni se da cuenta. Cuando menos espera es que la serpiente lo ha destruido. Que el Señor reprenda al diablo. Yo confieso que ustedes son guerreros del Señor Jesucristo, que hay una unción de guerra para echar fuera las obras de las tinieblas. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas en el nombre de Jesús. Entonces esto se hace primero sometiéndonos a Dios, ¿cierto? Colocándonos la armadura de Dios que está en el libro de Efesios. Por favor, estudie lo del Efesios 6:12 en adelante, ¿cierto? Colocándonos esa armadura de Dios, estando en santidad, ya dijimos también, ¿cierto que sí? A través de la oración, a través de la búsqueda de Dios. Es importante, alguien dijo, y es verdad: el cristiano que no ora, Satanás se lo devora, y es verdad. El cristiano que no ora es un bocadillo fácil para el diablo, pero el cristiano que ora, Satanás no podrá contra él. Digan amén, digan algo, gloria a Dios, pero pónganle de verdad ánimo. El cristiano que ora, el diablo no lo puede destruir. El diablo no lo puede destruir. Por eso es importante, hermanos, que entendamos que la oración nos beneficia primero a nosotros. Pero por eso es que el enemigo ataca la vida de oración. Dice: si usted no puede orar, Satanás le trae desánimo. Satanás le dice que no vale la pena vivir, que para qué ir a la iglesia, que en la iglesia hay mucha hipocresía, y le empieza a decir cosas así. Y le dice: si ve que la hermana tal ni me saludó, y si ve que esto, y si le lo llena de argumentos, ¿cierto que sí? Pero mientras usted está orando y vienen esas cosas a la mente, usted dice: no, diablo, esto no es de Dios, fuera de mi mente, fuera de mi vida, porque yo creo es en las promesas de la palabra. Entonces yo les quiero animar, tenemos que fortalecernos en esa guerra espiritual, siendo guerreros de oración, ¿cierto que sí? También a través de la alabanza. Ya estoy terminando, vamos al Salmo 149. Yo les animo que estas enseñanzas muchas veces no las alcanzamos a captar, digamos en el mismo momento, pero esto toca hacer como hacen los rumiantes. Los rumiantes, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? La mastican, ¿cierto? La mandan a uno de los estómagos, porque tienen varios estómagos, ¿cierto? Y después la vuelven a traer y la vuelven a moler y la vuelven a enviar hasta que queda bien digerida, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con los cristianos? Los cristianos a veces ni tomamos nota, ni traemos Biblia, y no los estoy atacando, pero yo digo, no es suficiente solo con oír un mensaje, sobre todo cuando es enseñanza. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida,
¿cierto? Aunque pues la palabra produce un efecto, pero tenemos que estudiarla y volverla a repasar y escribir. Es importante. Yo veo que muchos no toman nota, no los estoy atacando, veo que no tienen muchos Biblia, veo que sencillamente están oyendo, pues está bien, pero hay que ir más allá. Hay que rumiar la palabra, hay que estudiarla. Gracias a Dios que están las grabaciones, ¿cierto? Pero hay que volverlas a ver, porque si no, sencillamente es una enseñanza que pasa por encima, ya algo, un brochazo. ¿Sí me hago entender? Y no se trata de eso. Se trata, ¿por qué a veces los cristianos no son fuertes frente a la crisis? Porque sencillamente tienen brochazos de evangelio, o sea, solo una pinturita, un barniz de evangelio, mas no tienen fundamento. Entonces les animo en esto, tomemos nota de esto. Entonces en el Salmo 149 nos habla acerca de la guerra espiritual a través de la alabanza. ¿Cierto? Dice: cantad a Jehová cántico nuevo, versículo 1. Dice: su alabanza sea en la congregación de los santos. Muy bien. Dice el versículo 2: alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. ¿Cierto? Es decir, que como dijimos al principio, exaltar, alabar a Dios es un arma de guerra. Cuando empezamos la oración debemos exaltar a Dios. ¿Sí lo dijimos? Dice: santificado sea tu nombre, es decir, exaltar a Dios, alabar a Dios. Pero es importante entender que la alabanza y la adoración va en todo el tiempo de la oración, siempre, siempre. O sea, estamos guerreando, estamos pidiendo, estamos clamando, pero estamos siempre alabando a Dios. Siempre lo estamos exaltando, siempre lo estamos exaltando. Estamos cantando a Él, por eso la iglesia del Señor canta. ¿Cierto que sí? Porque la Biblia dice que cantemos al Señor cántico nuevo, que nos alegremos en nuestro hacedor. Porque ¿qué produce la alabanza en el mundo espiritual? ¿Qué produce la alabanza? Versículo 6: exalten a Dios exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos, aleluya. ¿Qué nos dice la Biblia? Que cuando alabamos a Dios, por eso cuando los de alabanza nos están guiando en los cánticos, ¿cierto? No estemos ahí como todos adormecidos, sino pongámosle vigor, ánimo, disposición, con todo nuestro ser alabemos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos exaltando a Dios con nuestras gargantas, estamos también teniendo espadas de dos filos en nuestras manos. Es decir, que la alabanza es como una espada que destruye el reino de las tinieblas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Entonces, cuando tú alabas a Dios, es como tomar una espada que hiere a Satanás, que le hace daño. Cuando tú alabas a Dios con disposición, con ánimo, ¿cierto? Colocando el corazón en lo que haces, es como una espada. Dice que es como espada de dos filos, esa alabanza. Tremendo esto. Entonces dice de la palabra de Dios que es espada de dos filos, pero también dice que la alabanza es espada contra las tinieblas. Gloria a Dios por eso. Dice exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones. O sea que la alabanza trae venganza sobre las huestes demoníacas. La alabanza trae la venganza de Dios sobre las fuerzas de Satanás. Dice que la alabanza al Señor trae castigo entre los pueblos. Es decir, viene castigo sobre las huestes del infierno. La alabanza hace que Dios castigue, azote las fuerzas del mal. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice también que la alabanza, versículo 8, aprisiona a los reyes con grillos y a los nobles con cadenas de hierro. Es decir, que la alabanza ata a los demonios, la alabanza ata a los principados. Cuando la iglesia alaba a Dios, Dios ata a los principados, los imposibilita, les pone cadenas, los deja inoperantes. Por eso cuando la iglesia alaba a Dios, Satanás tiene que huir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero dele gloria a Dios. Los veo algunos muy pensativos. Aleluya. Alabe al Señor. El pueblo tiene que ser un pueblo que alaba a Dios, exalta el nombre de Dios. Y cuando la iglesia alaba a Dios, el enemigo es cada vez más derrotado, es aprisionado con grillos y con cadenas de hierro. Y dice el versículo 9: se ejecuta el juicio decretado, aleluya. O sea que cuando el pueblo alaba a Dios, Dios azota a Satanás y a los demonios.
y los juzga y los castiga y los aprisiona y los coloca en prisiones. Es decir, queda inoperante cuando el pueblo alaba al Señor. Eso es guerra espiritual también. Cierto que sí, la oración, pero también la alabanza. Por eso el enemigo no quiere que el pueblo alabe a Dios. Por eso el enemigo no quiere que usted diga, ni siquiera diga gloria a Dios, que usted se quede ahí callado, porque él sabe el poder que hay en la alabanza del pueblo del Señor. Y aún en esto que es una forma de alabar a Dios y es un acto profético el marchar. Dice Josué 1:3. Y terminamos con este versículo. Josué 1:3 dice la palabra: yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Aún el caminar del pueblo de Dios debe ser profético. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando estábamos visitando con mi esposa a unos hermanos, y entonces ellos dijeron que ellos estaban viviendo en un lugar donde había mucho homosexualismo. ¿Cuántos me están oyendo? Porque habían unos salones de belleza y cosas así. Y entonces el hermano dice que con su esposa empezaron a orar y a caminar por todos esos lugares. ¿Cuántos me están escuchando? Y ellos caminaban y proclamaban: aquí reina Jesucristo, aquí reina Dios, la maldad se va de este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Aún el caminar nuestro es profético cuando lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor le dijo a Josué: todo lo que pisare la planta de vuestro pie será tu territorio. Y sabe que la gente que no es de Dios sabe esos principios. ¿Por qué cree que hacen marcha a los socialistas? ¿Por qué cree que le dan a la cacerola? Porque están invocando ese maligno demonio, que el Señor lo reprenda, que es Changó. Están con la cacerola diciendo que venga ruina aquí, que venga ruina, que Changó se ha desatado. Porque es que uno de los cultos que hice una investigación a Changó era a través de cacerolas, e invocaban que viniera ese demonio. Entonces, cuando esos muchachos han caminado por la ciudad y dándole a la cacerola, cierto que sí, están diciendo que venga la pobreza, que venga la ruina. Cuando esos indígenas estaban allá con esos tabacos y haciendo todas esas cosas y con esas hierbas y echando aguas y sahumerios, ¿qué estaban diciendo? Que vinieran los demonios. Pero el pueblo de Dios no se da cuenta y lo estaban haciendo caminando. ¿Por qué lo hacían caminando? Porque ellos saben los principios espirituales de la marcha. Nosotros también tenemos que entender. Para eso tenemos los estandartes que dicen que el Señor es nuestro pastor, que Jehová reina, santidad Jehová, Jesucristo es el Señor, Jesucristo salva. Porque cuando usted toma estos estandartes y empieza a marchar, lo hace como un acto profético. Está tomando el territorio para Dios, está tomando el territorio para Dios. ¿O por qué cree que nos dijeron no salgan, quédense en la casa? ¿Y por qué hasta usted ve el teléfono y dice quédate en casa, quédate en casa? ¿Por qué? Porque quieren tener al pueblo encerrado, que el pueblo se quede en las cuatro paredes, que no trabaje, que no ore, que no venga a buscar de Dios, que no predique el evangelio. Pero nosotros no estamos en la cárcel, el Señor nos ha hecho libres. Yo los felicito por venir a los cultos. Invite a otros hermanos a venir a los cultos, ya no más encerrados. Venimos aquí a alabar a Dios, venimos aquí a darle la gloria a Dios. Ahorita hay otro culto en el parque, ahora hay otra reunión aquí. Estamos activos dándole la gloria a Dios, porque cuando alabamos al Señor y estamos en esa alabanza marchando, estamos tomando el territorio para Dios. Y es importante eso, es cierto, que nosotros retomemos ese territorio. Por eso de caminar por las calles y orar es poderoso, cierto, decir este territorio, este barrio, usted puede hacerlo ahí en su barrio, en su cuadra, en su manzana, diciendo: Señor, este territorio es tuyo, yo estoy caminando acá, tu palabra dice que donde yo pisare será nuestro territorio, es para ti este territorio, lo reclamamos y te damos la gloria. Pero lo que les quiero decir, hermanos, es que hay que ser guerreros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pedimos al Señor que nos dé esa unción de guerra? Cierto que sí. Bueno, le damos la gloria al Señor y vamos a orar. Ya el tiempo ha pasado, vamos a orar. Bendito Padre, te damos las gracias, te glorificamos y te exaltamos. ¿Cuántos están aquí? Por favor, si puede colocarse en pie, hágalo. Señor, te damos las gracias, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la exaltación, Señor. Bendito el nombre de Dios, bendito el nombre de Dios. Gracias, gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de ser intercesores, nos da la oportunidad de ser intercesores. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da
de ser intercesores. Dígale: Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú me das la oportunidad de ser intercesores. Recuerde que el intercesor, hermano, ora por su país, y que estamos escribiendo la historia de este país. Estamos escribiendo la historia de Colombia. ¿Cuántos se dan cuenta de la importancia de la oración? Recuerde esa frase que dijimos: póstrese en la iglesia y salve a la nación, salve el país. Padre, gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias por este pueblo tuyo, Padre. Gracias por este pueblo de sacerdotes, Padre. Gracias por este pueblo de sacerdotes, Señor. Gracias, Señor, porque ellos son sacerdotes de Dios. Gracias porque cada hermana, cada hermano es un sacerdote de Dios. Gracias por este pueblo de sacerdotes de Dios, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Fortalece a cada hermano, Señor. Fortalece cada vida que ha estado desanimada, Señor amado, que el enemigo lo ha enredado, Señor, con tantas cosas. Trae santificación a nuestras vidas, Señor, que toda maldad que haya en nosotros sea echado afuera. Y, Señor, levántanos como sacerdotes. Dígale: Señor, restáurame como sacerdote, restáurame como intercesor. Oh, gloria a Dios. Dígale: Señor, restáurame como intercesor. ¿Cuánto le pedimos al Señor que nos restaure como intercesores? El Señor dice en su palabra: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dígale: Señor, hazme un intercesor. Padre, hazme un intercesor. Padre, hazme un intercesor. Padre, Padre, levántame como un intercesor tuyo. Padre, santifícame. Señor, levántame, levántame. ¿Cuántos están aquí y le dicen al Señor que los haga intercesores? Ora barabashenda arabacaya. Levántate, levántate, guerrero del Señor. Qué bueno que estás aquí. El Señor te convocó, el Señor te trajo, el Señor te trajo porque tú eres un guerrero. Onya la barabashere berebecaya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ambarabarabashanda. Yo te animo que empieces a orar. No te quedes quieto, no te quedes con los brazos cruzados. Empieza a movilizarte, que tu cuerpo sea una expresión de lo que hay dentro de ti, que eres un guerrero, que eres un valiente. Gloria a Dios. Movilízate allí, abre tu boca, ora, clámale al Señor. Oh, barabarabacaya, porque tu cuerpo expresa la gloria de Dios que hay en ti. Tu cuerpo expresa la gloria de Dios que está en ti. Oh, chararabarabarabandacaya. Movilízate en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, abre tu boca, dale la gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria a Dios. Empieza a darle alabanza. Recuerde que la oración empieza con la alabanza, se desarrolla con la alabanza y fluye en el poder de la alabanza. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a colocar una alabanza fuerte. Gloria a Dios, hermana Darly. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos le exaltan? ¿Cuántos le exaltan? Oh, apláudele al Señor, dele la gloria a Dios en el nombre de Jesús. Exáltelo. Fuerte, fuerte. Arriba, 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 arriba. Angélica, ayúdenos. Gloria, gloria. César también. Sean esparcidos. Arriba, arriba. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Arriba. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. En el reino de las tinieblas con alabanza. Marta, Marta. Destruyendo el reino de las tinieblas con alabanza. A las montañas gritaré, a las naciones que el reino de las tinieblas está. Vamos arriba, aleluya. Subiré a las Montañas, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Todos a gritar. Está cayendo.